Buenas noches, estudiantes. Este es un video para el curso de Introducción a los agujeros negros. Hemos perdido, como ustedes saben, varias clases debido primero a la semana de prueba, ¿cierto? Después un receso. Así que en orden de poder avanzar un poquito, ¿cierto? Para poder llegar a nuestro objetivo, les hago este video que complementará lo que no alcancé a terminar en la última clase. Y por otro lado, también se complementa con un video que ya les subí hace un par de días atrás a la plataforma Moodle. Ojalá me puedan decir si lo pueden ver, porque lo enlacé desde YouTube. Es un video que yo hice y que explica de una manera mucho más didáctica la notación de índice, que es lo que yo quiero emplear hoy día para demostrar algunas cosas que ustedes ya saben, solo que de una manera mucho más elegante y eficiente. Entonces, vamos allá. Aquí yo estaba practicando aquí. Voy a borrar. Ya. Entonces, si ustedes recuerdan, en la última clase estábamos probando una manera nueva de escribir el producto cruz entre dos vectores. Entonces, tomamos dos vectores, ¿cierto? A y B, y nosotros ya sabemos, ¿cierto? Cómo poder escribir el producto cruz, de la manera que nos han enseñado a todos nosotros, mediante un determinante, ¿no? Entonces, ¿qué nos han dicho? Que de partida tenemos que escribir estos vectores en coordenadas cartesianas. Entonces este sería un AX en Itongo más una Y en J más un AZ en K. Lo mismo para B. Y ponerlos en orden de esta forma. O sea, recuerden que el producto cruz no es conmutativo, es anticonmutativo. Por lo tanto importa el orden, ¿no? Entonces A y B. Entonces colocamos primero los vectores unitarios. Luego colocamos las componentes únicamente de los vectores en orden. Yo sé que parte de esto lo hice en la última clase, lo quiero hacer completo ahora. BI. Me quedó medio feo acá. BI y BZ. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, voy a hacer lo que ya sabemos hacer. ¿Bien? O sea, que nos han dicho que este vector, ¿cierto? Acuérdense que el producto cruz es otro vector, ¿no? El producto cruz entre dos vectores es otro vector, ¿no? Entonces, ¿qué nos dicen? Tapamos la fila I, la fila, digamos, 1, 1, ¿cierto? La fila 1 y la columna 1, y nos quedamos con esto. Entonces esto sería AI, ¿cierto? BZ. Recuerden, estamos tapando imaginariamente eso y eso, así que eso menos eso. Entonces, menos AZ BI. ¿Sí? ¿Ya? Siempre menos, por fórmula. ¿Sí? Por fórmula. Tapamos la J, esta, y nos quedamos con AXBZ, ¿cierto? AXBZ menos AZ BX. No, Z BX. Y siempre más, catongo. ¿Sí? Tapamos ese y eso, y nos queda AXBI. AXBI menos AIBX. ¿Cierto? ¿De acuerdo? Ya. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es llegar a esto mismo, ¿cierto? Mediante nuestro nuevo lenguaje. Nuestro nuevo lenguaje de su índice, ¿no? O notación de índice, como se le llama. ¿Ya? Entonces, en primer lugar, lo que tenemos que hacer es darnos cuenta que ahora en nuestra notación de índice, acordémonos que aquí los vectores A y B están escritos de esta forma. Lo voy a escribir explícitamente.
¿sí? Entonces, ahora ya no lo escribimos de esta forma. ¿Ya? De hecho, nosotros estamos buscando escribir una manera independientemente del sistema de coordenadas. Obviamente tiene que ser un sistema rectangular. También existen los sistemas de coordenadas que son no rectangulares, o sistemas, como les llaman, eh, digamos, eh, así le llaman, no rectangulares o sistemas curvilíneos, ¿no? En ese caso ya es distinto. ¿Ya? Yo estoy hablando de sistemas rectangulares, o sea, puede ser coordenadas cartesianas, pueden ser coordenadas esféricas, pueden ser coordenadas cilíndricas, ¿cierto? Todos esos sistemas, si bien no son iguales unos a otros, pero son todos rectangulares, vale decir, sus vectores unitarios siempre son perpendiculares. Tú puedes tener un sistema, por ejemplo, cilíndrico, ¿sí? Y claro, vas a tener vectores unitarios rotantes, como el R-tongo y el θ-tongo, en ese caso, ahí el K-tongo está fijo. Pero esos vectores, claro, son rotantes, ¿sí? Están rotando, pero siguen siendo perpendiculares entre sí. Es en ese sentido un sistema rectangular. Entonces, como decía, el tratamiento que queremos introducir es independiente de qué sistema rectangular yo esté usando. No tengo por qué casarme con las coordenadas cartesianas. Todas estas expresiones que nosotros vamos a tratar aquí son válidas para cualquier sistema rectangular. Lo que pasa es que uno lo escribe de manera cartesiana porque es más fácil. Entonces, en primer lugar, acordémonos que los vectores ya no los vamos a escribir de esta manera, sino que los vamos a escribir una cosa así, ¿cierto? Vamos a escribir una cosa así. ¿Sí? O sea, vamos en realidad lo que estamos haciendo es fijarnos en una componente del vector. Ya no voy a escribir tres componentes, sino que voy a escribir una componente con un subíndice. Y a eso le voy a llamar vector. ¿Sí? Entonces, este subíndice I, ¿cierto? Esto, insisto, esto está explicado mucho mejor en el video que le subí, para que lo vean y complementen. Primero vean el video, luego vean esta clase. Este índice I corre, ¿cierto? Del 1 a 3. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la idea? Que cuando el I vale 1, o sea, en ese caso tendría un A1, ¿cierto? A1. Ese va a ser mi AX. O sea, este. Cuando el I vale 2, o sea, tendríamos A2. Fíjese que aquí no estoy colocando flecha. Esto no es un vector, esto es un escalar. Es la componente, ¿de acuerdo? Esto sería AI. Y cuando I vale 3, bueno, ya saben, sería Z. ¿Sí? Lo mismo para B, ¿de acuerdo? Entonces, el AI puede ser S, puede ser S o puede ser S, ¿de acuerdo? Y lo mismo para B, ¿de acuerdo? Entonces, el vector B, ¿cierto? Siguiendo la misma lógica, se va a escribir como un BI, ¿cierto? Donde el I también va a correr de ese rango. Siempre va a ser ese rango. A menos que digamos lo contrario. Ya. Entonces, con eso en mente, dicho esto, recordemos, habíamos introducido el tensor de Levi-Civita, o el símbolo de Levi-Civita, el EIJK. Y habíamos dicho que ese símbolo servía, entre otras cosas, para expresar un producto cruz de la siguiente manera. Fíjese, voy a escribir aquí vectores, como arriba, ¿no? Igual que arriba, a la antigua, digamos. Pero ahora voy a demostrar explícitamente, término a término, que este producto cruz se puede escribir así. ¿Ya? Ahora, antes de comenzar, hay que hacer algunas aclaraciones. Bien, número 1, voy a hacerlo aquí. Primero, como yo voy a demostrar que esto que está aquí es igual a esto, a cada uno de estos términos, entonces voy a escribirlo en nuestro nuevo lenguaje. Este AI BZ tendría que ser
acuérdense que el I está asociado al I igual a 2, por lo tanto sería A2 B3, ¿sí? Porque el Z está asociado al 3. Y aquí sería A3, ¿cierto? Que estaría asociado al Z, B2, ¿sí? Aquí, ¿qué sería? Sería A1, B3, B3. Y aquí sería A3, B1, ¿sí? Aquí, ¿qué sería? Sería A1, B2 y A2, B1, ¿sí? O sea, simplemente estoy escribiendo el viejo producto cruz, las componentes, ¿cierto? Esta mezcla rara de componentes, ¿cierto? En nuestro nuevo lenguaje. Fíjese, 2, 3, 3, 2, 1, 3, 3, 1, 1, 2, 2, 1. Ya usted más o menos está intuyendo el patrón. ¿Mm? Entonces, fíjense que esto como que cambia, ¿no? 2, 3, 3, 2, como que pone al berre, ¿cierto? Hace un enroque con los índices. Entonces, vamos a ver ahora que esa pega de hacer el enroque con los índices la hace de manera automática este simbolito que introdujimos en la última clase y cuyas propiedades estudiamos también. Ya, por lo tanto, vamos allá. Si usted se fija, y esto quiero hacer énfasis, todo esto que está acá, todo este menjunje, todo esto como un todo, fíjese, el símbolo de el EIJK, que es el símbolo de Levi Civita, así se llama, y esta combinación, si yo cuento los índices libres, aquí, ¿cuáles son? Primero, me doy cuenta de que solamente hay un índice libre, el I. ¿Por qué? Porque el J está repetido. Hay una suma en J, según el convenio de suma de Einstein. Y el índice K también está repetido. Luego hay otra suma sobre el índice K. ¿Mm? Por lo tanto, este término esconde dos sumas, una en J y una en K. Pero como están repetidos solo una vez, el J está repetido una vez, el K está repetido una vez, podemos hacer, usando el convenio de suma de Einstein, no escribo, ¿cierto?, la sumatoria explícitamente. Pero el índice I no está repetido, es un índice libre, es un índice libre. Y entonces yo puedo decir que todo este término solamente tiene, si yo lo miro como un objeto, llamémosle O, objeto, solamente tiene un índice libre, el I. Los demás están repetidos. Entonces, acuérdense, cualquier objeto, yo les dije, cualquier forma que tenga, si tiene un índice libre, entonces es un vector. Por lo tanto, yo deduzco que esto que está acá, aún no he demostrado que es eso, ya lo haré, pero al menos me doy cuenta de que esto, como un todo, ya es un vector. Y eso está bien, porque el producto cruz es un vector, o sea, tiene que tener un índice libre. Si aquí tuviera dos índices libres, estamos mal. O si no tuviera ninguno, también estaríamos mal. Si no tuviera ningún índice libre aquí, esto sería un escalar, y un escalar no es igual a un vector, ¿de acuerdo? Así que al menos en eso estamos ok. Ya. Entonces ahora vamos a probar que esto es igual a eso. Y para eso vamos a hacerlo componente a componente. ¿Quién nos da las componentes? Porque si ustedes se fijan acá arriba, tenemos un vector, y como buen vector tiene tres componentes. La componente en I, que sería todo eso, su componente en J, que sería todo eso, y su componente en K, que sería todo eso. Entonces, ¿cómo saco cada componente acá si esto está tan comprimido, ¿no? Está muy comprimido. Bueno, ya sabemos que este es un vector que tiene un índice libre I. Por lo tanto, la componente I, la componente X, o sea, esta, de este vector que está acá, se logra con I igual a 1. Ya sabemos que I igual a 1 está asociado a la componente X. Entonces, si yo hago I igual a 1 en este vector, ¿cierto? Tendría que reproducirme esta combinación. Hagámoslo. Si I igual a la 1, entonces, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría E1, se fijó, ¿cierto? Se ha fijado, JK a JBK. Fíjese que el índice 1 lo fijé porque es un índice libre, ¿ya?
el índice J y el índice K no son libres, ellos corren en una sumatoria de 1 a 3, por lo tanto no lo puedo fijar, ¿ya? Pero el índice libre sí lo puedo fijar. Ya. Entonces, ya que tenemos suma en J y en K, puedo desarmar una suma y después puedo desarmar la otra. Puedo partir por J por K, da lo mismo. Partamos por J. Acuérdense, J y K ambos toman valores 1, 2 y 3. Por lo tanto, voy a desarmar la suma en J primero y el K lo voy a dejar intocable. Y después, cuando desarme la suma en J, voy a desarmar la suma en K. Ok, vamos desarmando la suma en J. E1. El J, el primer término que toma es 1, así que 1, el K no lo toco. El AJ, que el J ya tiene el valor 1, el BK no lo toco. Fíjense que aquí el J tomó el valor 1. Ahora tengo que sumarle cuando J toma el valor 2 y todo lo demás permanece igual. El K no lo he tocado, insisto. Y el valor 3. Si usted puede chequear esto muy fácilmente. Fíjese aquí, el J toma el valor 1 y todo lo demás queda igual. Aquí el J toma el valor 2 y todo lo demás queda igual. Aquí el J toma el valor 3 y todo lo queda igual. ¿Sí? Y ahora, cada uno de estos términos, fíjese que, por ejemplo, este término tiene una suma en K, que son 3 términos más. ¿Sí? Pero aquí ya hay cosas que se me hacen cero. Por ejemplo, acuérdense que una de las propiedades, lo voy a hacer aquí en un cuadrito, una de las propiedades del tensor de Levi-Civita o símbolo de Levi-Civita, que es este, es que si dos índices están repetidos, cualquiera de los tres, si hay dos repetidos de los tres, automáticamente el índice, el símbolo es 0. Así que este término murió. ¿Sí? Ahora, este término aún no ha muerto, y este tampoco. Entonces yo podría decir, bueno, ahora en este término tengo que desarmar la suma en K. Hagamos eso. Agarro este término y ahora hago correr el K. El 1 y el 2 ya están fijos. Hago correr el K como 1, como 2, como 3. Entonces, ¿cómo me quedaría el primer término? Quería E1, 2, 1, el K vale 1, A2, B1, más, ahora cuando vale 2, E1, 2, 2, A2, B2, más E1, 2, 3, A2, B3. ¿Sí? Solamente estoy desarmando este no lo he tocado, ¿de acuerdo? Solo este. Entonces, de nuevo, aquí tengo un índice repetido en el chivita, por lo tanto, esto automáticamente muere. ¿Ya? Fíjense lo que me queda acá. Fíjense este no es 0. Ah, sí, es 0, también. Es 0 porque está repetido el 1. ¿Sí? Este era el 1, 2, 1. Claro, y aquí está repetido el 1. Por lo tanto, también murió. Así que solamente me sobrevive este término. Y si ustedes recuerdan, los índices cuando son cíclicos, 1, 2, 3, 2, 3, 1 y 3, 1, 2, ¿cierto? Son cíclicos, como un reloj. Esto significa entonces que este vale 1. ¿Sí? Lo vimos en la otra clase. Por lo tanto, este término me queda A2, 1 por A2, B3. ¿Sí? Entonces, este término, lo voy a colocar aquí, me quedó simplemente A2, B3. ¿Sí? Vale, vamos con el segundo, con este. Entonces, voy a ocupar el mismo espacio aquí, entonces voy a borrar esto. Ya. Vamos a este ahora. ¿Ya? De nuevo, desarmamos la suma en K. ¿Qué me quedaría? E1, 3, el K vale 1. 1, A3 no lo he tocado. B1. ¿Sí?
más el E1 no le he tocado, ahora el K vale 2. A 3 B2 más el E1 no le he tocado el 3, 3 a 3 B3. ¿Sí? Ahora fíjese, este, de nuevo, 0, porque hay dos índices repetidos en el chivita, así que 0. Aquí también 0, porque los 1 están repetidos en el chivita, 0. Así que solamente me sobrevive este término. Pero fíjese que aquí el E está anticíclico, porque después del 1 debería ir el 2 y viene el 3. Por lo tanto, como es anticíclico, vale menos 1, según la definición que vimos. Por lo tanto, menos 1 por eso, me queda menos A3 B2. O sea que este término, finalmente, te dio menos A3 B2. Ahora fíjese, esto que está acá era la componente X, porque I igual a 1, del producto cruz. Por lo tanto, esto que está acá tiene que ser igual a esto. Y fíjese, A2B3, A2B3, menos, por el menos que salió de aquí de la propiedad, por este, A3B2, A3B2. ¿Sí? O sea, ya por lo menos coincidió con la componente X. ¿Ya? Entonces, podemos hacer lo mismo para la siguiente. Por ejemplo, hagamos la componente J, para que me crean que no solamente vale para la componente X. Vamos a hacer aquí, a ver. Vamos a borrar todo esto y vamos a hacer algo similar. Más o menos por aquí recuerdo que me quedé en la última clase. Pero quiero que se convenzan de que esto es así. Ahora tú puedes decir, bueno, pero ok, me ahorro espacio, no tengo que escribir determinante, tengo que escribir el producto crudo así mucho más tratable, pero tengo que saberme las reglas del chivita. Está bien, ¿sí? Pero resulta que en cálculos más complejos, en teoría, en teorías más fundamentales de la física teórica, escribir un producto crudo de esta forma te ahorra mucho espacio, mucho más condensado. Vamos con la componente I, ¿ya? Ahora, fíjese que acá esto significa que el I ahora tiene que valer 2, ¿sí? Y hacemos lo mismo. Si el I vale 2, entonces el I está fijo ahora, 2 JK, ¿cierto? AJ, PK. Y aquí, de nuevo, desarmamos la suma en J y la suma en K. Por ejemplo, desarmemos la suma en J. Entonces, aquí, ¿qué te vamos a tener? E2, J vale 1, el K no lo he tocado, a 1 BK, más E2, 2, 2, J vale 2, K no lo he tocado, a J vale 2, a 2 BK que no lo he tocado. Y el último, E2, 3, K, A 3 BK. ¿Ya? Aquí, si somos más pillos, nos podemos ahorrar trabajo. Porque fíjense que aquí, ok, aquí tengo que desarmar en cada término la sumatoria en K. Cuando desarme la sumatoria en K, aquí en la mente, yo sé que el K va a valer 1, va a valer 2 y va a valer 3. Pero cuando el K valga 1, te va a quedar E2, 1, 1 y eso va a ser 0. ¿Sí? Porque se va a repetir el 1. Cuando el K valga 2, lo mismo, se va a repetir el 2. Así que, ¿para qué voy a escribir esos términos? Simplemente escribo el término que no muere, el que sobrevive, que sería el K igual a 3. O sea, E2, ya lo hice explícitamente, pero ahora hay que ser más pillo, ¿de acuerdo? A1 de 3. Solamente sobreviviría ese término. Este ya se murió, porque aquí está repetido el 2, 2, se murió hace rato. Y este, lo mismo. El único término que va a sobrevivir aquí es el que lleva el K igual a 1, porque el 2 y el 3 lo repetirían, así que solamente va a sobrevivir el
¿cierto? 2, 3, 1, ¿cierto? A3, P1, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que será E213? El 213 es anticíclico, porque después del 2 tendría que venir el 3 y no el 1, así que esto es un -1. Y el 231 es cíclico, porque después del 2 viene el 3 y luego el 1, así que este cíclico sería 1. Por lo tanto, esto sería menos A1 B3, ¿cierto? Para este menos, más, ¿cierto? A3 B1. Vamos a comparar. ¿Qué tengo arriba? Arriba tengo A1 B3, pero este signo menos, un menos aquí, menos A1 B3, correcto. Después tengo menos con menos te da más A3B1 más A3B2, correcto. ¿Ven? Entonces funciona. Bueno, y usted puede seguir la misma hebra, ojalá hágalo, ¿ya? Como tarea, ¿cierto? Pueden demostrar de que esta componente K también se hace cuando I vale 3. ¿No? Siguiendo los mismos razonamientos. Bien. Ok. Ahora que ya sabemos escribir un vector, como una cosa así, ¿cómo se escribirá el gradiente de un vector? El gradiente de un vector. Ahora, si usted recuerda, ¿cierto? En el video lo aclaro, insisto. ¿Cómo se escribe un gradiente a la antigua? Acuérdense que gradiente se escribe, si yo tengo un vector A, ¿cierto? Perdón, si yo tengo un escalar, una función escalar, por ejemplo, phi, si yo le aplico gradiente a esa función escalar, ¿no? En el fondo esto, en coordenadas cartesianas, es esto. ¿Sí? ¿Cierto? Más en J, phi, en I, ¿cierto? Más en K. Estos son componentes unitarios, ¿no? De phi en Z. Eso es lo que a nosotros nos enseñaron que es gradiente en coordenadas cartesianas, porque en coordenadas, obviamente si yo me cambio coordenadas, ¿ya? En coordenadas esféricas, cilíndricas, ¿cierto? Esto va a cambiar de aspecto, ¿ya? Va a cambiar de aspecto. Pero, ¿qué es lo importante? Lo importante es que el gradiente, como en alguna clase yo les mencioné, es una máquina que convierte algo que no es vector, en este caso el phi es una función escalar, ¿sí? Es una función escalar, ¿no? O sea, me refiero a que es un número. Por supuesto que depende de las coordenadas, ¿sí? Yo puedo tener, por ejemplo, x y cuadrado, qué sé yo, más, no sé, z al cubo. ¿Eh? Entonces, claro, yo le doy valores aquí, no sé, el 1, 1, 1, por ejemplo, cuando todos valgan 1. Entonces ahí sería 1 por 1 más 1, ¿cierto? Y eso sería 2. Entonces te fijas que, si bien depende de las coordenadas, pero el valor que te da esto es un número, por lo tanto se dice que es una función escalar, no es un vector. Entonces, dicho esto, el gradiente transforma una función escalar, como esto, en un vector, en un vector. Y ese vector nosotros le llamamos gradiente, ¿sí? Y ya está toda la interpretación geométrica, ¿cierto?, de que el gradiente es un vector, ¿cierto?, que apunta en la dirección de crecimiento, ¿sí?, del campo escalar, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo un campo escalar de temperaturas, ¿cierto? Por ejemplo, si me doy el trabajo de punto a punto en Chile, ir haciendo un mapa de las temperaturas. Entonces digo, bueno, en Copiapó la temperatura media es tanto, en Santiago es tanto, ¿cierto? En, qué sé yo, en Puerto Montt es tanto. Entonces, si yo digo, bueno, ¿hacia dónde apuntan el aumento de temperatura? Apunta hacia el norte. ¿Sí? Porque si yo miro desde el sur hacia Chile, o sea, perdón, desde el sur hacia Arica, supongamos que yo estoy en Valdivia, y miro hacia Arica, y voy viendo mi mapita de puntos, me estoy dando cuenta que las temperaturas van creciendo, de la temperatura media, digamos, medida en la misma época del año. Por lo tanto, yo podría dibujar un vector que apunta hacia el norte, y argumentando que ese sería mi gradiente. Eso es más o menos la interpretación, digamos, del gradiente. Ya, ¿qué nos interesa a nosotros? Que esto que está acá,
ya no lo vamos a escribir de esta forma, sino que le vamos a dar un toque especial. Lo vamos a escribir así. ¿Ya? Entonces fíjese que sigue apareciendo el phi, el campo escalar, pero ahora apareció una notación rara aquí. ¿Ya? Esta notación rara, esto que está acá, se va a entender, por eso le pongo 3 rayitas, porque es una definición, como la derivada respecto a la coordenada y de phi. Y de nuevo, con la misma lógica que teníamos con los vectores, este x sub i, ¿cierto? Cuando i vale 1, ¿ya? Se va a significar eso, la derivada respecto a x. ¿Sí? Me explico. Cuando i1 va a ser d a dx1, y eso va a significar la derivada respecto a x. Cuando d2 va a significar derivada respecto a y, y así lo mismo con z, 3 con z. ¿Sí? Entonces, fíjese que ahora, esta notación, ahora, fíjense que, ¿por qué no hago esto de a dxy para no escribir a cada rato? Inventamos un término más sencillo, ¿no? Pero siempre en la mente de que este símbolo parcial con un índice abajo significa esto, ¿de acuerdo? Entonces el gradiente se puede escribir así. Fíjese la forma elegante que tiene de escribirse. Este i, entonces, en la mente, cuando i vale 1, me estoy refiriendo a este componente, la componente x, del vector, gradiente. Cuando i vale 2, a esta, y cuando i vale 3, a esta. ¿Sí? Bien, entonces ahora el gradiente va a ser esto. Y de nuevo, un índice libre. ¿Qué quiere decir? Que estoy describiendo un vector. ¿De acuerdo? Ok. Ahora vamos a jugar con esta nueva notación. Acabamos de ver que el producto cruz entre dos vectores, lo demostramos, ¿cierto? Usted va a demostrar la componente z por sus medios. Se puede escribir así. I, jk, ¿cierto? A j, bk. ¿Sí? Entonces, creo que recuerde, porque lo que voy a usar ahora, lo que voy a hacer ahora necesita que usted recuerde el orden. Fíjese, un producto cruz entre dos vectores es el chivita con un IJK, viene después el primer vector, que es esto, la componente, siguiendo J y después con K. ¿Sí? Fíjese, es fácil de recordar. IJK, JK. El índice no, el I no se toca porque es libre, ¿no? El J y el K están muteados, ¿cierto? Son mudos, son dummies, por eso que están repetidos. Entonces solamente queda libre el primero, ¿de acuerdo? Lo interesante es que ahora yo puedo decir, bueno, ¿y qué pasa si el A, el vector A, ahora es nabla? Ok, entonces ahora estaría describiendo un producto, un rotor, ¿no? O un curl, como le llaman los en inglés. Un curl, un rotor. Bueno, entonces usted va a decir, bueno, ¿y cómo se escribe nabla en esta nueva notación de índice? ¿Cómo se escribirá nabla? Interesante. Nabla, fíjese arriba, en el gradiente. Nabla sobre phi es eso sobre phi. Luego, este objeto que está acá, este bicharraco, es nabla. Nabla es entonces ahora esto. Sé que cuesta creerlo, pero es así. ¿Ya? Entonces, este ahí ahora se puede escribir, AJ, perdón, se puede escribir lo que es nabla, pero en J. Acuérdese que aquí hay que seguir el orden. Y JK, lo que viene aquí tiene que ir en J. Por lo tanto, tiene que ir aquí un J. ¿Sí? Y eso entonces, este producto, este ente bicharraco, ¿cierto? Representa el rotor de B. ¿Sí? Yo sé que este video ustedes lo pueden ver varias veces, así que si no lo entienden a la primera, no importa. Sé que lo pueden ver varias veces, así que, bueno, hasta que lo entiendan. ¿Ven? Ya. El punto es, esto, ya sabemos que esto sería igual a, ¿cierto? La IJK, si hacemos el determinante, ¿cierto? Como en la página anterior. ¿Ya? Si cambiamos el A
por dx, por dy de z, aquí serían derivadas, ¿sí? Pero sigue el mismo orden, ¿de acuerdo? Ya. Aquí. Ya. Entonces, ahora quiero mostrarles cómo puedo yo usar este nuevo poder, ¿cierto? De índices para demostrar propiedades que antes eran difíciles o engorrosas de mostrar, ¿no? Quiero hacer una en particular que me va a servir a mí para nuestro curso. Voy a borrar acá. Y es que, bueno, es una propiedad, es una identidad vectorial bien conocida. Si ustedes recuerdan, hay una identidad que dice que el rotor de cualquier gradiente es siempre cero. Siempre. O sea, independientemente de phi, ya el rotor del gradiente de cualquier campo escalar, cualquiera, siempre es cero. Luego, esto es una identidad. Así que, lo que yo quiero mostrar ahora es para que ustedes vayan viendo un contraste, ¿no? Quiero mostrar esto a la antigua usanza. ¿Cómo, cómo usted lo mostraría en un curso, ¿cierto?, de la universidad, en donde yo le enseño cómo es el nabla, te enseño el producto cru y te enseño qué es el gradiente, y cómo lo mostraríamos con notación de índice. Y te va a sorprender, porque hay una diferencia abismante. Así que, permítanme mostrarles esto a la antigua usanza, que probablemente usted conoce este procedimiento, ¿no? Primero, escribimos el gradiente a la antigua. Sabemos que el gradiente a la antigua, ¿cierto?, es esto. Es un vector, ¿cierto?, cuyas derivadas corresponden ahí con eso, más j de phi de i. Estoy en catongo. Phi de z. ¿Sí? Y a ese vector yo lo tengo que hacer cruz con nabla. ¿Sí? ¿Cómo sería esto? A ver, sería nabla cruz gradiente de phi. Sería, primero, hay un producto cruz, así que tengo que hacer la antigua, ¿cierto?, procedimiento enseñado, ¿no? El primer vector que va acá, siguiendo el orden, sería nabla. O sea que sería, voy a anotarlo como lo antiguamente, ¿no? Las componentes de nabla son así, ¿sí? De z. Y esto, como ya vimos, ¿cierto?, sería de phi a de x, de phi a de y, de phi a de z. ¿Ya? Veamos aquí es igual. Bueno, lo típico, el itongo, ¿cierto?, va a ser, aquí tapamos ese, nos quedaría derivada respecto a x, respecto a y de esto. O sea, nos quedaría la segunda derivada de phi de i de z. De i de z. ¿Sí? Bueno, no importa cuán complicado sea esto, lo que me importa es la forma, ¿no? Siempre menos. Estamos tapando el i, ahí, así que sería z con i. Segunda derivada z de i. Siempre menos en j. ¿Qué tendríamos? Taparíamos ese. Y z, la segunda derivada de phi respecto a x, después z, siempre menos zx. Ya, más o menos tú vas cachando para dónde va la micro a esta altura ya. ¿Sí? Y siempre más, ¿cierto? K, pongo, tapamos esa, ¿cierto? Y nos queda xi, ya, de x de y, menos y x. Ahora tú ya te diste cuenta que K termina en 0, ¿no? Ahora, claro, no llegar y decirlo.
Fíjate, por ejemplo, en el primero, tenemos la segunda derivada de phi, de primero derivar respecto a i y luego derivar respecto a z. Después tenemos menos la misma segunda derivada, pero primero derivar respecto a z y después derivar respecto a i. ¿Qué nos han enseñado los matemáticos? Nos han enseñado que cualquier función bien comportada, vale decir, que no tiene problemas en el infinito, ¿cierto? Que no tiene puntos raros, que tiene un rango bien definido y un dominio bien definido, en ese tipo de funciones, que por supuesto es en nuestro caso, las derivadas parciales son intercambiables. ¿Qué significa esto? Que si yo derivo respecto a z y luego respecto a i, me da el mismo resultado que derivar primero respecto a i y luego respecto a z. Eso es como bastante obvio, pero no es tan obvio, porque hay funciones que no satisfacen eso. No es para todo, digamos. Pero los matemáticos dicen, bueno, si phi es una función bien comportada, que por cierto, en física todos los campos escalares son bien comportados, a menos que sea una cosa muy rara que estemos tratando, entonces las derivadas parciales siempre son intercambiables y por lo tanto estos siempre son cero. Si tú te fijas, xz, zx, cero. Xy y x, cero. Entonces, esta sería como la manera antigua, ¿cierto?, de demostrar esta identidad. Note que esto es una identidad. Esto significa que esto dio cero independientemente de la forma que tenga phi. Cualquier phi. Para cualquier phi esto se cumple. Por lo tanto, es una identidad. Da cero siempre. ¿Ya? No es que haya un phi especial que cumpla esto. No, no, no. Para cualquier phi. Por eso se llama identidad. Así los matemáticos llaman a este tipo de igualdades. Se llaman identidad. Ya. Ok. Hagámoslo por el nuevo lenguaje. ¿Qué es el nuevo lenguaje? En el nuevo lenguaje esto es de i phi. Y está al mismo tiempo con un producto cruz. Entonces, cruz habla phi. ¿Qué va a hacer? Primero, un chivita con un índice i, con un índice j, con un índice k. El que sigue acá, que sería este, tiene que tener índice j, pero como es un nabla, entonces sería un j. Y el que sigue acá tiene que tener un índice k, pero como el que sigue es esto, entonces tiene que ser k. Un gradiente, pero con k. No es tan obligado que sea i. Acuérdense que yo le llamé i por poner un nombre, pero podría ser DJ o podría ser K, da lo mismo. ¿Sí? Lo importante es que ese índice tome los valores 1, 2 y 3. ¿Sí? Así que da lo mismo si le llamo I o K. ¿Qué es lo importante? Que el índice J está repetido y el índice K está repetido y queda el índice libre, y como tiene que ser, porque esto es un vector, que es lo que está acá. Pero mira la combinación que tenemos aquí ahora. Tenemos dos derivadas parciales. ¿Sí? Ya. Fíjate. Primero, voy a usar la propiedad del chivita que dice que si yo intercambio dos índices, dos de ellos, si enroco dos índices, ya sea el i con el j con el k o el k con el i, da lo mismo, si enroco dos, entonces me aparece un menos. Y voy a enrocar el j con el k. O sea, donde dice j voy a colocar k y donde dice k voy a colocar j. Lo enroqué. Entonces voy a colocar aquí. El i no lo he tocado. Voy a enrocar el j con el k. O sea, aquí me va a quedar k, j. Esto no lo he tocado. Solamente enroqué el chivita. ¿Listo? Usé la propiedad y me sale un menos porque enroqué k con el j. ¿Ya? A continuación, mira lo que voy a hacer. Voy a renombrar, ¿cierto? El índice k y el índice j. ¿Qué significa esto? Significa que a los índices, acuérdense que j y k son mudos. Son mudos. ¿Ya? Entonces yo les puedo llamar como a mí se me antoje. Al j, el índice ahí no lo he tocado porque el índice ahí es libre. Al j, ahora estoy aquí. Al j le puedo llamar k y al k le puedo llamar j. Y no hay ningún problema. Es un índice mudo. Acuérdense que yo les di el ejemplo de la integral. Por ejemplo, la integral de 1 a 2 de x cuadrado de x te va a dar lo mismo que si usted hiciera la integral de 1 a 2
de, no sé, w cuadrado, w, es lo mismo. No importa cómo yo le llame a la variable x en este caso es una variable muda, lo mismo que omega, ¿sí? Entonces, no importa el valor, ¿sí? Yo le puedo renombrar. Ahora usted me va a decir, bueno, ¿y para qué hago eso? Ahora vas a saber por qué. Ahora esto cobra sentido, ¿no? Entonces, al k le voy a llamar j y al j le voy a llamar k. Entonces, el k está aquí y acá. Por lo tanto, va a tener que ir, aquí va a quedar un j, y al j le voy a llamar k. Ah, y no se olvide, aquí había un menos, por este menos. Entonces, este me quedó k, y este me quedó j. Y fin. Renombre, los matemáticos llaman a este procedimiento reetiquetado, ¿ya? El reetiquetado, o relabel en inglés, ¿sí? Reetiquetado. ¿Qué significa la etiqueta? Un nombre. A este índice le llamo K y aquí está K, y a este le llamo J, y ahora a este le quiero llamar J y a este le quiero llamar K, da lo mismo, da lo mismo. Lo que no puedes hacer es cambiar el nombre al I, porque ahí el índice libre tiene un nombre, y no lo podéis cambiar, ¿ya? Está ocupado. Pero los índices mudos los puedes llamar como a ti se te dé la gana. Incluso si a mí me da la gana, a este K le podría llamar si quiero W, o alfa, o beta. Al J le puedo llamar gamma, delta, como se me ocurra. Siempre y cuando siga repetido, ¿eh? Ya, quedamos acá. Y ahora, yo sé, como fui una función bien comportada, que estos derivadas parciales son intercambiables. Por lo tanto, yo puedo intercambiar las derivadas y colocar el J con el K. O sea, ¿qué me va a quedar? Menos, por el menos que venía al principio, el E, esto ya no lo he tocado, y JK, intercambié las derivadas. JK. Ahora, tú vas al principio, cuando uno recién estudia esto, uno cree que es un poco truculento, pero aquí es todo legal. Es todo legal. Fíjate, mira lo que llegamos. Llegamos a menos E I JK, JK phi. Y mira lo que tenemos al inicio. E I JK delta JK phi. O sea, llegamos a lo mismo que el inicio, pero con un signo menos. ¿Sí? Es como tener, no sé, una estrellita igual a menos la misma estrellita. ¿Sí? Porque fíjate, si yo tomo en cuenta esta igualdad, que es esto igual a esto, me doy cuenta de que esto es igual a menos lo mismo. ¿Sí? Es como decir una manzana igual a menos una manzana. ¿Cuál es la única opción? Es que la estrellita sea cero. La única opción de que algo sea igual a su negativo es que eso sea cero. No hay otra opción, ¿eh? De hecho, tú puedes ver esto como una ecuación y tirar esto para acá, te queda 2 veces esto igual a cero, y por lo tanto, la conclusión inevitable es que esto tiene que ser cero. Y entonces demuestra de que esto es cero. ¿Te fijas? Entonces, piensa en lo profundo de esto. Todas estas reglas que tú sabías, que te enseñaron del determinante, ¿cierto? Del tapar el i, y todas esas reglas que parecían medias truculentas, al final solamente es un juego de roles aquí. Lo escribes de esta manera y solamente es un juego de roles, quién es I, quién es J, manipular los índices y llegas a la misma conclusión. Y gastas mucho menos tinta, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, solamente quiero mostrar el poder que tienen los índices, pero tiene su propio lenguaje. Reetiquetar, intercambiar, usar propiedades del tensor del símbolo de Levi-Civita, ¿sí? Para demostrar lo mismo, pero con mucho más eficacia y con otra filosofía, porque aquí solamente he jugado con los índices. Y otra cosa muy importante, que aquí yo lo hice para cualquier sistema de coordenadas rectangular. Si yo pruebo esto usando coordenadas cartesianas, ¿cómo estoy seguro que también es válido si uso polares, o si uso esférica, o si uso cilíndrica, por ejemplo? ¿No? No lo sé. Pero con este procedimiento no solamente me ahorro espacio, sino que he probado que para cualquier sistema rectangular satisface esta expresión. ¿Sí? Y eso es tremendo. Es tremendo. Así que, para finalizar,
yo quiero ocupar esta propiedad. Para finalizar esta clase, me quedo con esto. Y aquí ya lo he probado, ¿no? Porque, si usted recuerda, volviendo al campo gravitacional, ¿ya? Volviendo a la física, nosotros en algún momento, en alguna clase, llegamos a esta expresión. Ustedes, bueno, revisaron las clases, están ahí. Llegamos a esta, si mal no recuerdo, era aquí, menos 4pi g rho. De hecho, vimos que esta expresión era equivalente a la ley de Gauss. De hecho, es la forma diferencial de la ley de Gauss, porque la ley de Gauss nosotros la tratamos como una integral, ¿cierto? Como un flujo, que es lo que ustedes hicieron en la tarea. Aquí se trata de forma diferencial, pero igualmente esto es la ley de Gauss. ¿Ya? Ya. Ahora, también en la última tarea ustedes probaron, ¿cierto? Esto, que el rotor del campo gravitacional siempre es cero. Siempre cero. ¿Ya? Así que, si yo miro estas dos cosas, por si se lo está preguntando, ¿hay una manera de probar esto usando notación de índice? Sí que la hay. Sí que la hay. Yo, acuérdense que yo le subí la tarea, le subí la pauta. Y ahí la hice a la antigua, ¿sí? Porque obviamente no les voy a exigir que lo hagan con notación de índices, porque eso recién lo estamos aprendiendo ahora, ¿no? Lo hice a la antigua. Hay una forma de hacerlo con su índice, con índices que yo lo tengo en los apuntes, pero aún no lo he actualizado, así que lo voy a subir para que lo vean, ¿ya? Solamente para que lo vean, no para que lo estudien, porque no va a ser parte de la materia. Yo me conformo con que ahora se den cuenta, la mayoría estuvo bien en esto, ¿ya? En esto, ¿ya? Habían algunos comentarios y algunos, fue un error muy común el producto cruz, pero bueno, les di puntaje igual y le hice los comentarios, ¿ya? Pero en general anduvimos más o menos bien con esto, ¿ya? La pregunta es la siguiente. Si yo miro esta expresión que está acá, digo, el rotor de algo, que en este caso el campo gravitacional, ¿cierto? Es igual a cero. Y ahora miro esta propiedad matemática que acabamos de mostrar, que es una identidad. El rotor de algo es igual a cero. O sea, ¿esto qué me invita a mí? Me invita a creer de que esto es un gradiente de algo. ¿Sí? Porque el rotor de algo que es un gradiente siempre es cero, como dicta esta expresión matemática. Por lo tanto, si yo digo, bueno, si esto se cumple, entonces esto que está acá, ¿cierto? Debiera escribirse como un gradiente de algo, ¿sí? Para que se satisfaga. Entonces, se define el llamado potencial gravitacional, que también le voy a llamar phi, digamos, no porque aquí aparezca phi, sino que se le suele llamar phi, es una función escalar, y la voy a definir, ojo, con un signo menos acá. Usted me va a decir, ay, pero ¿por qué con un menos? ¿Por qué? Porque, como ya les había dicho, el gradiente, esto que está acá, es un vector que apunta en la dirección en que crece el campo escalar. Y yo quiero, más adelante van a saber por qué, que el G sea un vector que apunte en la dirección en que decrece, ¿ya? Decrece, por eso que le puse un menos ahí. Decrece un vector que apunta para el otro lado. ¿Sí? Acuérdense del ejemplo de las temperaturas, donde las temperaturas crecen, apunta hacia el norte. Ahora yo, al colocarle este menos, doy vuelta al vector y quiero que apunten hacia el sur, hacia Punta Arena. ¿Ah? Eso es lo que estoy haciendo básicamente. ¿Y por qué quiero hacer esto? Porque más adelante va a quedar claro que, de hecho esto debiera quedar claro ya desde Física 1, que un aumento de potencial está relacionado con un decremento del campo. ¿Sí? ¿Sí? Por eso que están relacionados, uno es inverso del otro. ¿Sí? Si uno aumenta, el otro tiene que disminuir. Un aumento de phi debe significar un decremento de g y viceversa. ¿Sí? Por eso que lo define con un menos, pero yo lo defino.
Este menos inofensivo, no hace nada porque sigue siendo 0. 0 es igual a menos 0. ¿De acuerdo? Así que me voy a quedar con esto. Y a esto que está acá, a esta función escalar, le llamamos potencial. Yo no voy a ahondar en esto, solamente lo voy a mencionar porque ustedes seguramente en física 1 lo trataron, ¿cierto? Bueno, potencial de gravitación. Seguramente ustedes jugaron con el potencial eléctrico, ¿no? Con el potencial eléctrico que le llaman B, ¿sí? Que el voltaje, ¿sí? Voltaje, seguramente para ustedes más familiar, ¿no? Y había una expresión similar, de hecho, si usted recuerda, el campo eléctrico como vector era menos el gradiente de ese digamos, voltaje, ¿no? O potencial eléctrico, ¿sí? Aquí es lo mismo, tenemos el campo gravitacional como menos, ¿cierto? Definido, ¿cierto? Como menos el gradiente de ese potencial, que ahora es un potencial gravitacional, juega el mismo rol, ¿ya? Entonces, teniendo esta expresión aquí, fíjense, y ahora, fíjense, ¿qué pasa si uso esta ecuación ahora? La ley de Gauss. Ya que G es esto que está aquí, fíjense lo que pasa cuando uso esta expresión. Voy a hacerlo en una página siguiente. Tengo G definido, ¿cierto? Como menos gradiente de potencial. Y por otro lado tengo que nabla.g es menos 4 pi g rho. Tengo esas dos cosas. Entonces, voy a meter este g aquí, como eso. Se me va a quedar nabla punto menos gradiente de phi, que es esto, es igual a menos 4 pi g rho. Y si usted recuerda, bueno, este menos sale fuera, ¿no? Si usted recuerda, aquí te va a quedar nabla.nabla. ¿Sí? Por fin, claro. Igual a menos 4 pi g rho. Y finalmente llegamos a la preciosa, hermosa ecuación. Bueno, aquí multiplico por menos 1, ¿no? Que esto que está acá, el nabla.nabla, se llama laplaciano y se simboliza de esta forma. Esta es la famosa ecuación de Poisson, la ecuación que yo he estado haciendo propaganda desde el inicio del curso. Aquí termina la mecánica newtoniana, ¿ya? Esta ecuación me relaciona directamente el potencial, bueno, el laplaciano del potencial, con la distribución de materia. Esta ecuación es famosa, se llama la ecuación de Poisson, ¿ya? Esta ecuación resume toda la gravitación newtoniana. En esta ecuación no aparecen fuerzas, solo aparece la constante de Newton, no aparecen distancia, ¿sí? Solamente aparece la distribución de materia, que puede ser un planeta, una estrella, un cometa, un agujero negro, lo que tú quieras, ¿cierto? La densidad del universo, lo que tú quieras. Una distribución de materia equivale, ¿cierto?, a una cierta potencial, ¿sí? Y si yo tengo el potencial, puedo conocer, vía esta expresión, el respectivo campo gravitacional, ¿sí? Así que al final no me interesa el campo, ni las líneas de campo, no me interesa tanto como el potencial, porque el potencial está linkeado automáticamente con la distribución de materia, que es ρ, densidad. Si yo conozco una distribución de materia, como un planeta, por ejemplo, esférico, yo puedo darme ese ρ y puedo sacar, mediante, digamos, esta expresión, la ecuación de Poisson, puedo sacar, determinar cuál es el potencial. Y cuando conozco el potencial, bueno, puedo, usando esta expresión, determinar el respectivo campo gravitacional, ¿ya? Cuando yo estoy interesado, supongamos que aquí tengo un planeta, aquí el planeta tiene cierta densidad ρ, y yo estoy interesado, como en nuestro caso, en sacar el campo gravitacional fuera del planeta, porque acuérdense que también se puede sacar dentro. Ustedes hicieron eso en la tarea cuando yo les pedí que calcularan el G dentro,
cuando el planeta aún no era hueco, ¿sí? Cuando el planeta tenía densidad y ustedes hicieron una gaussiana más chiquitita y determinaron y les salió que el campo era proporcional ¿cierto? A la distancia. Bueno, ¿qué pasa cuando yo quiero calcular el campo fuera? Ya no uso Gauss. Lo que yo digo, bueno, yo quiero conocer el potencial desde la ecuación de Poisson, pero fuera de la distribución, la densidad es cero, porque estoy en un punto fuera aquí. Aquí, en este punto, todos los puntos que están dentro de este círculo tienen una densidad que no es cero, ¿sí? Pero si estoy fuera, el ρ es cero, por lo tanto, tendría que yo resolver esta ecuación, que el laplaciano de phi igual a cero. Y esa ecuación tiene un nombre especial, se llama la ecuación de Laplace. Ahora, uno puede, claro, jugar con esto, ¿cierto? Eh, dedicarse a resolver phi, ¿cierto? Para cualquier ρ, o para unos ciertos ρ con unas ciertas condiciones de borde. Pero eso no es nuestra pega, ¿ya? Lo único que yo quiero es haber llegado a esta ecuación. ¿Por qué? Porque la relatividad general de Einstein, que es la que nosotros vamos a estudiar a partir de este viernes, ¿cierto? Que ahora nos toca clase, es un caso general de esta expresión. En otras palabras, si yo tomo la ecuación de la relatividad general, que es muy complicada, pero si ya esa ecuación, vamos a mostrar, si yo le digo a esa ecuación que el campo gravitacional no depende del tiempo y además es débil, es un campo reguleque, ¿cierto? Automáticamente esa ecuación de Einstein se convierte solita en esta expresión, ¿ya? Por eso a mí me interesaba tanto que llegáramos a esta expresión, porque esto en realidad es una relatividad, eh, digamos, piñufla, ¿ya? O sea, es la ecuación de la relatividad, pero newtoniana, por decirlo así, ¿ya? No es relativista, es newtoniano, pero es el caso, como en un caso especial en la teoría de Einstein. Newton es un caso particular de la teoría de Einstein, ¿no? Y de esta forma se muestra. Bien, entonces dejo esta clase hasta acá. Yo voy a formularles una tarea, pero antes de eso, ojalá tuviéramos clase, me gustaría que tuviéramos clase. Así que eh, tal vez una tarea o lo más otra tarea pendiente, no sé si alcanzaremos a hacer dos más, tal vez una más, ¿ya? Porque nos quedan hasta fines de julio para poner las notas, ¿ya? Así que la siguiente clase parto con relatividad general, voy a explicar, no voy a resolver la ecuación porque es muy largo, eso da para un semestre completo, ¿ya? Para un curso completo de relatividad general, pero sí se puede entender más o menos. Voy a hacer una introducción muy, digamos, didáctica, ¿cierto? De la noción de relativista, agregamos el tiempo como una coordenada más, ¿cierto? Así que el i ahora va a correr no de 1, 2, 3, sino que va a correr desde 0, 1, 2 y 3. O sea, va a tomar 4 valores. Y el valor 0 se lo vamos a asignar al tiempo, ¿sí? O sea, como el i 1, 2, 3 era x y z, entonces ahora cuando i vale 0 va a ser la coordenada temporal, ¿sí? Y eso lo vamos a ver con calma, ¿ya? Así que voy a dar los pasos que condujeron a la relatividad general de manera muy simple, más positiva, no voy a calcular todo eso porque es muy largo. Y vamos a entonces plantear la relatividad general y voy a plantear la solución de Schwarzschild, que es la primera solución de las ecuaciones exactas de las ecuaciones de Einstein, ¿sí? Y con esa expresión, con esa ecuación de Schwarzschild, con esa solución, vamos a extraer de ahí, vamos a ver que está escondido la velocidad de escape, está escondida en esa solución, solución relativista. Y vamos a ver que coincide exactamente con la velocidad de escape que, que vimos, ¿no? Que vimos nosotros la otra vez, ¿no? La clase cuando vimos eso, un par de clases atrás. Eso es pues, espero que pasen una buena semana. Sé que están en semanas de prueba, así que deben estar estresados, así que no tienen que ver este video al tiro, pueden verlo, digamos, ojalá que lo vean antes del viernes, ¿no? Para que podamos sacarle mayor provecho a la clase. Y por favor, si alguno de ustedes no ha podido reproducir el video que enlacé desde YouTube, insisto, por favor avíseme para ver qué solución dar, porque me ha pasado que a veces no sé. Eso es todo, jóvenes, y buenas noches.